Bien, gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte, en otro capítulo más de una de las series que más comentarios, más reacción nos da cuando los publicamos, y estamos hablando de la serie Los Mejores 5. Y ahora en este de baloncesto vamos a estar con uno de los fiebruces más grandes, un analista de estadísticas de todas las épocas, el Ramu. Saludos, Ramu. Saludos, Paco, saludos a la audiencia. La verdad que estoy bien contento porque vamos a hablar de este tema de los mejores 5, y como siempre me encanta viajar en la historia, y eso es prácticamente lo que vamos a hacer en este episodio. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de jugadores estelares, jugadores que eran una bestia, que hacían de todo en la cancha para hacer que sus equipos ganaran, pero nunca ganaron el jugador más valioso. Por diferentes razones, ¿no? Todo excelente y realmente meritorio, pero nunca lograron ese premio del jugador más valioso, que todos los años solamente un jugador se lo puede ganar. Y tenemos 5 que tuvieron circunstancias que debieron haberlo ganado y nunca lo ganaron. Ahora, ¿qué criterio utilizamos para esto, Ramón? Bueno, le exigimos un mínimo de 10 temporadas a los jugadores y que no estuvieran activos. ¿Por qué? Porque si están activos todavía tienen el chance de ganar el premio. Tienen poca o mucha posibilidad, pero tienen la posibilidad de todavía ganarlo. Así que los que están en esta lista están retirados y tienen más de 10 temporadas en el BCN. Y vamos a empezar en la quinta posición. Ramu, uno de tus jugadores favoritos, uno de los jugadores favoritos de la afición puertorriqueña, un jugador que estaba dispuesto a jugar la posición que hiciera falta, el rol que hiciera falta, tanto en los Vaqueros de Bayamón como en el equipo nacional. ¿De quién estamos hablando, Ramu? Jerome Mincy, 22 temporadas en el BCN, ganó 3 campeonatos. Sus números de por vida: 17 puntos, 8 rebotes. Para todos los analistas, uno de los mejores 5 power forward en la historia del BCN. Nunca, Paco, nunca se ganó un MVP. Jugó mundiales, jugó olimpiadas, o sea, no es que jugó mundiales, es que jugó 5 mundiales, récord histórico de los puertorriqueños en el equipo nacional, número 1 en la historia de la selección con 36 juegos en mundiales. En el BCN era un matador, pero nunca se le dio a Jerome Mincy ganar el jugador más valioso del torneo. Y el valor de Mincy era increíble, era un jugador que reboteaba mucho, defendía mucho, tiraba el triple, hacía todo lo que su equipo necesitara ganar, y nunca fue el jugador más valioso. Aún con 3 campeonatos, aún con unas temporadas increíbles, siempre había un jugador que cada año lo opacaba. Increíble, ¿no? Pero Jerome Mincy nunca ganó el premio a jugador más valioso. Hay que resaltar con los jugadores que él participó, o sea, pues jugó con Rubén Rodríguez, jugó con Yogi Torres, él jugó con grandes jugadores a través de su carrera, y tal vez en cierta manera eso fue algo que lo cohibió de tener un poquito de más números como otros jugadores que vamos a hablar aquí en la lista. Bueno, pero hay que hacer la salvedad. Mincy jugó con Rubén Rodríguez en el ocaso de la carrera de Rubén, jugó con Yogi Torres en el ocaso de la carrera de Yogi, o sea que sí era como la pieza más importante de su equipo, y realmente es interesante que nunca ganó ese premio. Y otro jugador que jugaba por encima del aro, de los mejores brincos en la historia del BCN, y no solamente brincos, los números increíbles de ese jugador que era conocido como Cachorro Santiago. Háblanos de Cachorro para los que no lo conocen, la juventud que no conoce el juego de Cachorro Santiago. Mira, Cachorro Santiago es un jugador espectacular. En 23 temporadas ganó un campeonato, números de por vida: 18 puntos, 7 rebotes. Como tú mencionas, se le conocía por ser un jugador bien fajado, un jugador bien atlético, o sea, extremadamente atlético. Y Cachorro Santiago tuvo temporadas de 29 puntos y 12 rebotes por juego, Paco, y no quedó MVP. Su mejor temporada estadística, 1981,
29 puntos, 12 rebotes. ¿Sabes quién ganó MVP? Rolando Frazier con 33 puntos y 15 rebotes por juego. Compañeros de equipo, o sea que realmente es difícil ganarte cuando tú tienes alguien en tu equipo que es todavía más valioso. Pero ese es un caso de una dupla dominante, mucho antes de que existiera LeBron y Anthony Davis, Kawhi y Paul George. Cachorro Santiago y Rolando Frazier dominaban varias temporadas hasta que ganaron el campeonato para Ay Bonito. Y Cachorro Santiago nunca pudo ganar el MVP a pesar de estas estadísticas. Bueno, Ramos, vamos a la parte controversial de esta lista. En la tercera posición, yo tengo al señor Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, háblame las estadísticas de Carlos Arroyo en el BCN, Ramos. Mira, Carlos Arroyo tuvo 12 temporadas en el BCN, 5 campeonatos, súper conocido, ¿verdad? Por ese espacio de tiempo, esa dinastía con Piculín, con Urrutuniel, con Guayacán, con Angelo Medina. En el BCN sus promedios son bastante módicos, 15 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias. Sin lugar a dudas, uno de los mejores armadores en la historia del BCN, pero, ¿por qué es que es controversial, Paco? Porque estuvo 11 años fuera del BCN. O sea, desde que tenía 25 años hasta que tenía 35 años. En otras palabras, todos sus años pico estuvo fuera del BCN. Así que por eso es que este es un jugador tan controversial, y temporadas en las que fue candidato, viendo estadísticamente, me parece que solamente son 4 temporadas en las que fue un candidato fuerte. Incluyendo el año pasado, ¿no? Incluyendo el año pasado, que llegó un momento a ser el líder nativo en eficiencia. Así que longevidad, tenía todos los elementos, como Ramu dice. Hay quien puede decir, no, pero él estuvo 10 temporadas, pero no sus mejores años, así que es un poquito difícil incluirlo o no incluirlo. Si no incluyéramos a Carlos Arroyo, Ramu, ¿quién sería otro candidato a considerar? Para mí es un poquito injusto poner a Arroyo en la lista. En mi opinión, me encantaría tener en esta lista de top 5 a alguien como Orlando Vega. Jugó 18 temporadas, ganó un campeonato ya en el ocaso de su carrera, pero fue un jugador extremadamente atlético, extremadamente explosivo. La impresión que daba en la liga era que era el Michael Jordan en la liga. O sea, en ese momento era que Michael Jordan estaba en todo su apogeo. Orlando Vega tenía un juego bien similar a Michael Jordan, y tuvo unas temporadas espectaculares. O sea, en el 90 tuvo 30 puntos por juego, 8 rebotes, 3 asistencias, 40% de 3 puntos. El ganador fue Edgar León ese año con 32 puntos y 13 rebotes. Pero Orlando Vega me parece que demostró por muchos años que ser un jugador de gran calidad. Evidentemente su equipo no era lo suficientemente consistente como para que Vega estuviera en esta lista de MVP. Imagínate, 30 puntos, 8 rebotes, no te dan el MVP. Significa mucho, ¿no? En el BCN. Un jugador que, mira, terminó top 20 en puntos y en triples en la historia del BCN. Como se retiró, así que es uno de los grandes jugadores del BCN que nunca ganó un MVP. Yo no sé si compararlo con Jordan, pero para si lo quieren ver en el BCN, John Holland es más o menos el tipo de jugador. Lo único que Holland no demanda tanto la bola, yo diría. Orlando Vega era este tipo de anotador que quiere la bola, dámela todas las posiciones, y los equipos dependían de él, tenía un valor increíble. Y también otro jugador con mucho mérito que nunca ganó el jugador más valioso. Y ya estamos llegando... Sí. Paco, mira, yo era un bebé cuando Orlando Vega estaba jugando. Tú tenías como 40 años cuando Vega estaba jugando. Usted tiene que acordar de esos... Yo no había nacido, yo creo. Yo no había nacido, pero... ¿Tú te acuerdas de esos comentarios? Cómo la gente lo veía negrito, calvo, con el flow de Jordan, y
la comparación era lógica y era evidente. Se parecía a una máquina de puntos. O sea, un anotador natural. En la historia. Uno de 5 jugadores en la historia que promediaron más de 20 puntos en la historia en el BCN. O sea, definitivamente tiene los méritos para estar en esta lista. Bueno, y ya estamos llegando a la realeza, a los grandes en el BCN, y un jugador que tenía su propio, Manuel Rivera Morales le tenía su propio estribillo. Para él era un jugador que cargaba a su equipo año tras año, especialmente en el lado ofensivo, un jugador versátil como muy pocos en su época, y guió a los Titanes de Morovis al campeonato. ¿De quién estamos hablando, Ramón? Wesley Correa. Te voy a dar varios datos, Paco, para que podamos digerir un poquito esto. De por vida, 22 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias en 17 temporadas. Es uno de solo 5 jugadores que promedió más de 20 puntos en su carrera en la historia de la liga. Se une a Georgie Torres, a Raymond Dalmau, Quijote Morales y Orlando Vega, que acabo de mencionar. Obviamente no estamos contando los refuerzos que han estado brevemente en la liga. Número 13 en puntos en la historia. Y dentro de los primeros 17 en esa lista es el jugador que menos partidos jugó, con 441. Promedió doble dígito en puntos en 15 de 16 temporadas. O sea, aún en el ocaso, en esa última temporada promedió 9 puntos, lo que fue su última temporada en el BCN. En el 87, 30 puntos por juego, 9 rebotes, 3 asistencias, 94% del tiro libre. Tiró 127 tiros libres y falló 7 veces. 50% de 2 puntos, 38% de 3 puntos. O sea, tuvo unas temporadas absurdas, estadísticamente hablando. Esa que te hago mención del 87, 30 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias, falló 7 tiros libres. Rolando Frazier ganó el MVP con 31 puntos y 13 rebotes por juego. O sea que Rolando Frazier le hago la jugadita a Wes Correa y también se la hago a Cachorro Santiago, uno que ya mencioné. O sea, los números son ridículos. Lo que hacía Wes Correa en el BCN, nadie lo hace hoy en día. O sea, nadie hace lo que Wes Correa hacía en esa época hoy en día. Eso Paco, te quería preguntar ¿cuál es el equivalente? Yo estoy tratando de pensar, obviamente a veces se nos hace más fácil compararlos con la NBA. ¿Será Kobe Bryant un jugador similar de este tipo de jugador con una ofensiva explosiva que era imparable? El jugador que me viene a la mente es Tracy McGrady. Okay. Tracy McGrady en su época era imparable, sí. Era algo increíble. Pero es más o menos ese tipo de físico, pero a nivel de Puerto Rico. Y era increíble, o sea, Manuel Rivera Morales decía Wes cuando la echaba, o sea que era como desde que la cogía, era casi la ofensiva de Morovis, que Morovis tenía un buen equipo, contaban con Mario Butler y diferentes jugadores, pero era un jugador que capturaba la imaginación del fanático, y esos porcientos de tiros libres, Ramón, hace años que no vemos algo así, y es increíble que nunca ganó el jugador más valioso para lo valioso que era para su equipo. O sea, ¿verdad? Era él cargando junto con Mario Butler el equipo, pero era el equipo de Wes Correa. Y nunca lo ganó. Es de las cosas interesantes. Y estamos viendo muchos jugadores de esta época, porque esa época estaba dotada de muchos super jugadores, ¿verdad? Que como tú dices, o sea, tú tienes una temporada de 30 puntos por juego, pero hubo otro que tuvo una temporada de 32 puntos por juego. Cualquiera de esos jugadores hoy en día hubiera ganado unánimemente el jugador más valioso. Mira, estoy contigo. El hecho de que Mario Butler estaba en ese equipo tiene que haber sido un factor bien grande. O sea, hemos visto cómo cuando tenemos esas dos estrellas en equipo es bien difícil que se le haga, ¿verdad? Para ganar un premio así. Así que yo creo que esa presencia de Butler, y no es que Butler era un buen refuerzo, es que era un refuerzo ridículo, o sea, era absurdo.
Yo creo que eso tiene que haber sido el factor principal para que Wes Correa nunca ganara un MVP. También estaba en la misma época que Quijote Morales, que Rolando Frazier, o sea, eran jugadores que dominaban en esa época, o sea que también es como Shaquille O'Neal solamente ganó 2 premios de MVP por la época en que jugó, ¿no? Cuando tú jugabas en la época de Jordan también, no era muy fácil, por más buena temporada que tuviera, ganar los MVP, pero Wesley Correa, número 2 en nuestra lista. Y antes de llegar a la número 1, vamos a mencionar algunos nombres notables que tampoco ganaron el jugador más valioso, pero tuvieron méritos, pero no llegaron en los primeros 5, pero están con mérito. Mencióname algunos de esos nombres. Mira, algunos de los candidatos, y es que tuvieron temporadas excelentes. Tenemos a Juan Trinidad, que tuvo varios años con tremendas temporadas. Buster Figueroa suena interesante porque es un jugador que nunca tuvo una presencia constante en el equipo nacional, sin embargo tuvo unas temporadas magníficas en el BCN, y hay que aclarar que en ese tiempo ni Carlos Arroyo ni José Juan Barea, los mejores jugadores en Puerto Rico, estaban en el BCN. O sea que interesante que Buster nunca ganó. Otros como el Mago Blondet nunca ganó MVP. Larry Ayuso, el líder histórico en triples, era el mejor jugador en varios equipos, nunca ganó MVP. Joe Hatton tuvo unas muy buenas temporadas. Tito Ortiz, Angelo Cruz y Butch Lee, que también en un momento dado Butch Lee tuvo unas 3 temporadas magistrales. Son algunos de los jugadores más destacados que nunca ganaron el MVP. Todos ellos tienen un MVP menos que Ansel Guzmán. Así que y que Piculín increíblemente. Y que Piculín. Bueno, y ahora el número 1 en la lista de los jugadores que nunca ganaron el jugador más valioso es un jugador que estuvo en el cuadro inicial de un mundial. Es un jugador que ganó 3 campeonatos en 16 temporadas con muchísimas finales. Y realmente es bien difícil por números entender el impacto, pero jugador tras jugador de su época, que uno le preguntaba quién fue el mejor jugador con quien tú jugaste, mencionaban a quién, Ramos. Fico López, el gran Fico López, como tú mencionas, le dieron un premio, básicamente un All World Team, mejor point guard en el Mundial del 90. Yo creo que hay unas cosas que hay que destacar, y es que sus años pico, sus mejores años, los jugadores que dominaban en la liga eran Georgie Torres, Frazier, Butler, Edgar León, James Carter, Bobby Río, y las estadísticas nunca resaltaban a la lista porque no era un jugador que anotaba muchos puntos. ¿Pero por qué? Mario Quijote Morales, uno de los mejores jugadores en la historia del BCN, estaba anotando 20 y pico de puntos por juego todos esos años de Fico. Fico era un jugador extremadamente consistente. Durante esos 11 años que te menciono, prácticamente promedió 15 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, sin mucha variabilidad. Y yo creo que esto habla mucho más que los números. Esto dice que Fico entendía su rol y que Fico sabía que Quijote era la mejor opción para que este equipo ganara, que las tirara este Quijote. Y yo creo que eso dice mucho de él, del desprendimiento que tenía como jugador. Nunca lo vi jugando, ¿verdad?, en su prime, pero me parece que es un jugador que no tenía ego, un jugador que le encantaba compartir el balón, que le encantaba ser mejores a sus compañeros, que son cosas que obviamente no se ven en las estadísticas, pero que son súper valiosas para los jugadores y para los coaches. Y las batallas, o sea, Fico, uno veía a un Angelo Cruz y uno dice, pero ¿cómo Fico lo va a galdear? Angelo es muy rápido para él, cuando daba un Bobby Río, pero siempre buscaba la manera, siempre organizaba el juego, siempre veía todo, era lo que llaman un coach en la cancha, ¿no? Era este jugador que todo dirigente quiere, los logros están ahí, el respeto de sus compañeros ahí, que en paz descanse Fico López. Como tú mencionas, era la época de Quijote Morales. Quijote Morales sí ganó varios premios de jugador más valioso. Es difícil
tú ganarte ese premio si hay alguien en tu equipo que la gente considera que es el mejor jugador de toda la liga. Pero definitivamente cuando uno mira la carrera de Fico López y lo que logró, tanto a nivel de BCN y más aún en el equipo nacional, es increíble y su valor, aunque todo el mundo lo mencionaba, nunca fue recompensado con un premio de jugador más valioso. Así que número 1 en nuestra lista. Hay muchísimos más jugadores que nunca han ganado y por favor déjennos su favorito en los comentarios, díganos su opinión sobre la lista y realmente podríamos estar de cada uno de estos jugadores que son legendarios, Ramos, podríamos estar una hora hablando de todo lo que hicieron. Aquí tratamos de dar un resumen, aunque no hayan ganado en alguna temporada el premio de jugador más valioso, cada uno está en las listas de los mejores jugadores en la historia del BCN. Ramos, unas últimas palabras. Mira, nada, para añadir a lo de Fico, el hecho de que no buscaba su ofensiva, fíjate el resultado final: 3 campeonatos en Puerto Rico, participación en 3 mundiales, 2 olimpiadas. Por todos los expertos lo colocan en el top 5 de point guards en la historia del BCN, así que yo creo que no nos equivocamos con el número 1, Paco. Bueno, así que déjenos saber en sus comentarios y hasta aquí nuestra lista de los mejores 5 jugadores que nunca ganaron el premio de jugador más valioso. Ramu, 1.000.000 de gracias. ¿Tienes algún Cleca Award histórico que dar? El más histórico de todos, Ricardo Rosselló, se convierte en el primer gobernador en la historia de Puerto Rico en renunciar. Así que el Cleca Award va por lo que le hizo a la prensa y por todo el show de estos últimos 10 días, 14 días. Sin duda alguna, el comportamiento fue clequense al máximo, pero un anti-Cleca Award desde los Estados Unidos, donde estoy, a todo el pueblo de Puerto Rico que se volcó, se tiró a las calles a protestar, ejerció su derecho a la protesta y finalmente demostraron que sí se pudo. El pueblo ejerció la presión, el gobernador la sintió, el gobernador renunció. Y por más que hablemos, se demostró que esto es un pueblo de ley y orden. Cuando tú tienes 300.000, 400.000, 500.000 personas, hay quien dice que el número llegó a 1.000.000 y tú no tienes heridos, te habla de cómo la gente lo que hacía era ejercer su sentir democrático, y te habla también de las autoridades que aunque hubo episodios, ¿verdad?, de confrontación, nunca hubo nada que lamentar. O sea que de ambas partes hicieron su rol, por decirlo así, y es un ejemplo que todo el mundo está utilizando como un ejemplo. Ojalá y mi país hiciera este tipo ojalá y mi país estuviera así de unido. De todo lo que hacíamos, la creatividad en las protestas, la unión. Habían reportajes de los bailes que hacíamos, de las cacerolas. Que esto de las cacerolas lo han hecho en otros países, ¿no? Y realmente la efectividad de las protestas, porque aún los que se mantenían tratando de defender lo indefendible, al final decían: el pueblo está persistente, el pueblo está unánime. Y la realidad es que el Anti-Cleca Award es a la democracia en Puerto Rico. Es un premio a la excelencia de cómo se manejó todo. Y bueno, Ramu, te pueden conseguir en Twitter, Facebook, y ahora lo nuevo, el Ramu está con su podcast, el Ramu Opina. Lo pueden escuchar en muchas de las plataformas y cada día más aparecen por ahí, así que pueden revisar el contenido de Ramu, de análisis, estadísticas y todo esto
cada día más. A nosotros nos consiguen en nuestro canal de YouTube, Los Clecas del Deporte, así como en la mayoría de las plataformas de podcast. Así que nos pueden encontrar en Twitter y Facebook. Déjennos sus mensajes, sus opiniones, que aquí estamos para hablar de todo lo que tenga que ver con el deporte. Agradecido, Paco, claro que sí, esperando todos esos fanáticos, y obviamente el primer invitado del podcast va a ser el Paco de los Clecas del Deporte. No puede ser otro. Así que los vamos a esperar por allí bien prontito. Ya tiré un teaser. Número uno del mundo. Por favor. Yes. Number one. Por favor. Yes. Todos los fanáticos de podcast, vayan por ahí a las plataformas de podcast y búsquenme como El Ramo Opina. Además de que obviamente me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram como El Ramo Opina. Bueno, 1.000.000 de gracias y bendiciones.